no queremos desconcentrar a nuestros discursantes, ¿sí? Y con el respeto debido. Bien, doy la invitación al estudiante Jimena Córdoba Túncar de la institución educativa Santana con su trabajo José Faustino Sánchez Carrión, defensor de la República del Perú. Estudiante Jimena puede hacer uso, si desea, del micrófono, va a ser a viva voz. El auditorio y el escenario es suyo. Bienvenida. Cuando pensamos en la independencia del Perú, solemos imaginar ejércitos en combate, banderas flameantes, héroes a caballo. Y sí, la independencia tuvo mucho de eso, pero no solo fue un proceso militar, sino fue una transformación en la manera de pensar, en cómo nos veíamos como nación. En medio de ese cambio surgieron varias figuras claves, que no solo lucharon con armas, sino con ideas. Y entre ellos destaca José Faustino Sánchez Carrión. Buenos días, distinguidos miembros del jurado calificador, maestros, estudiantes que participan de este magno certamen, público en general. Soy Jimena Córdoba Túncar, representante de la institución educativa Santana, curso el quinto año de secundaria, y hoy les disertaré sobre José Faustino Sánchez Carrión, el primer gran defensor de la República en el Perú. Sánchez Carrión fue un abogado, político y periodista nacido en Humachuco, pero sobre todo fue un hombre que se convirtió en la voz sobre el republicanismo del Perú. Hoy defiende la idea de que él fue el primer gran defensor de la República. ¿Por qué? Porque no solo fue político, sino que se mantuvo fiel hasta el final a los principios republicanos. Porque sus escritos, su vida y sus decisiones fueron un escudo frente a cualquier forma de absolutismo. Y porque, en una época caótica, nunca dudó que el Perú debía construirse sobre la libertad, la ley y la soberanía del pueblo. Primero, su ideología. El republicanismo como argumento de política moral. Desde el principio de nuestra vida independiente, Sánchez Carrión destacó por su pensamiento liberal e ilustrado. En sus escritos, muchos de ellos firmados bajo el seudónimo El Solitario de Sayán, defendía principios como la libertad, la soberanía popular, la división de poderes y la representación política. Aunque muchos querían mantener una figura monárquica para preservar el orden, él proponía algo radical para la época. Una república de ciudadanos, no de súbditos. Sus ideas, inspiradas en la Revolución Francesa y la independencia de Estados Unidos, iban más allá de la guerra. Él pensaba en lo que vendría después, en construir un país donde abandonaran a los ciudadanos, fuera de ciudadanos, no de súbditos. Segundo, su papel político en la organización del Estado republicano. Sánchez Carrión destacó por su pensamiento. Liberal y liberal. Sánchez Carrión no solo fue un escritor que se quedó en libros, sino que fue un actor clave durante el Perú republicano. Él participó en la primera redacción de la primera Constitución de 1823, donde defendía principios como la libertad, la soberanía y la educación. Tercero, su posición radical al caudillismo y a la monarquía. Este es quizás su rasgo más claro en su firmeza, porque él rechazaba toda forma de monarquía, fuera absolutista o monárquica. Mientras
creían que mientras otros veían en un monarca europeo la solución para mantener el país unido, él decía con claridad: eso sería traicionar lo que hemos ganado con tanto sacrificio. Además, criticó el caudillismo, ese poder personalista que depende del carisma de un líder y amenaza a cualquier república. Cuarto, su corrupción literaria y su legado histórico. Pocos ideólogos peruanos dejaron una obra tan coherente como la suya. Además, porque en sus escritos, quinto, objeciones y sus debidas respuestas. Algunos me dirán que Simón Bolívar habrá sido el gran libertador, el gran defensor de la República. Y es cierto, Simón Bolívar fue un libertador decisivo en la República. Pero sus ideas políticas no siempre coincidían con los republicanismo democrático de Sánchez Carrión, sino que no siempre coincidían con él. Algunos me mencionarán a Toribio Rodríguez de Mendoza o Hipólito Unanue, que también fueron importantes, pero, Sánchez Carrión defendió sus ideales de una forma más sistemática y con acciones concretas, desde la Constitución hasta las leyes. En conclusión, puedo decir que José Faustino Sánchez Carrión no solo fue un político o un escritor, fue un hombre que apostó por un país de leyes y de ciudadanos libres. Nunca dudó en un tiempo lleno de ambiciones e intereses personales, en el poder de las ideas, en la fuerza de la ley y en la educación como motor de la patria. Su voz, que en su momento retumbó contra la monarquía y el caudillismo, hoy nos recuerda que el Perú sigue siendo un país que sigue siendo. Hoy nos recuerda que la libertad no es un regalo, es una responsabilidad. Y sí, él se atrevió a defenderla. ¿Por qué nosotros no lo vamos a defender? Hoy, al recordarlo, no solo hablo de historia, hablo del presente y del futuro. Porque la república que él soñó aún la estamos construyendo. Muchas gracias. Bien, ya que ha salido un momento nuestro compañero José Jaime, como parte integrante de aquí del comité evaluador, miembro del jurado, ya hemos terminado esta primera evaluación. Vamos a invitar entonces ahora al colegio Juan C. de Mora, quien viene a trabajar esta presentación de ensayo oral. Santi Esteban, Yataco, María Fernanda. María Fernanda, ¿vas a hacer uso del micrófono? Muy bien, entonces la dejamos para que pueda iniciar. Ya los miembros están preparados y empecemos, ¿ya? Desde este momento, el Perú es libre e independiente por la voluntad general de los pueblos y por la justicia de su causa, que Dios defiende. ¡Viva la patria! ¡Viva la libertad! ¡Viva la independencia! Célebres palabras del general don José de San Martín en la proclamación de la independencia en el año 1821. Pero hoy, a 204 años de esta histórica declaración, debemos hacernos una pregunta urgente. ¿El Perú es verdaderamente libre?
En la actualidad, la corrupción se ha vuelto parte de nuestra cultura. Ya no somos esclavos con las manos encadenadas como en el pasado, sino prisioneros de quienes hoy nos encadenan en la mente, nos quieren tener amordazados, silenciados. En las fechas tan memorables como la celebración a la independencia de nuestro amado Perú, recordamos a don José de San Martín, a don Simón Bolívar, a grandes precursores y próceres de la independencia. Uno de los precursores de dicho hecho trascendental fue José Faustino Sánchez Carrión, aunque casi nadie menciona su nombre, pese a que él sí fue un verdadero personaje en nuestra historia de liberación. Desde el Congreso Constituyente tuvo un rol fundamental para los fines independentistas. Señores miembros del jurado calificador, distinguidos amantes de la buena palabra, reciban un cordial y emotivo saludo de la estudiante Santisteban Yataco María Fernanda, de la institución educativa Juan C. de Mora, del histórico distrito de Chinchabaja. En la actualidad, es urgente recordar a José Faustino Sánchez Carrión, un real constructor del Perú, como dijo el gran Jorge Basadre. Sánchez Carrión fue un patriota que no peleó con armas, sino con ideas. Su pensamiento fue más poderoso que 1000 batallas. No buscaba poder, buscaba formar un Perú con justicia, moral y libertad real. Por eso dijo: no deseo una república sin virtud, porque sería el sepulcro de la libertad. Y la libertad no se implora de rodillas, se conquista de pie. Palabras expresadas en las cartas mandadas para el pueblo en el año 1825. Mientras hoy observamos una antítesis, pues tenemos autoridades sordas, ciegas y mudas ante el dolor y el sufrimiento del pueblo. Si no, repasemos alguna de sus ideologías. La república no es el reinado del capricho, sino el imperio de la ley. Y advirtió con claridad: pueblo sin ilustración, instrumento ciego de su propia destrucción. ¿No es acaso la misma realidad que enfrentamos hoy? Una población muchas veces desinformada, manipulada por promesas vacías, mientras la corrupción avanza sin freno. Sánchez Carrión creía que con educación podemos formar ciudadanos libres, capaces de elegir y exigir. En realidad, no se equivocó. El gran Nelson Mandela dijo en 1964, ante la Corte Suprema de Pretoria: la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Sánchez Carrión tuvo un papel decisivo en la primera constitución política del Perú, convencido que la verdadera libertad no solo se logra con batallas, sino con leyes justas y estructuras democráticas sólidas. Puso énfasis en la misma. Él murió tan joven, a los 38 años de edad, pero con la convicción de haber cumplido su misión. Y hoy, en estas líneas reafirmo mi agradecimiento a tan loable acción. En todo el proceso, él no buscó aplausos, no, ni estatuas ni honores. Su legado fue más profundo. Nos dejó grandes ideas que dan forma a una nación verdaderamente libre. Y hoy, cuando vemos que se tambalean los principios que él defendió, cuando la corrupción se normaliza y la indiferencia avanza, debemos preguntarnos si somos realmente dignos de esta herencia. Sánchez Carrión fue llamado el solitario de Sayán porque prefirió el silencio del campo antes que el ruido de la adulación. Fue considerado, incluso ante sus críticos, un hombre de palabra firme, de pensamiento implacable. Lo conocían como demasiado rígido, porque no negociaba con la corrupción ni con la mediocridad. Como estudiante, creo y considero que Sánchez Carrión es el ejemplo que debemos recuperar. Él nos enseñó
que ser patriotas no solo gritar ¡viva el Perú!, sino actuar con honestidad, con las características de un verdadero peruano, aunque nadie nos mire. Su pluma fue tan poderosa como una espada, que en cada artículo constitucional dejó sembrado su visión de un país regido por la ley y no por la mediocridad. Fue sin duda el constructor silencioso de un país que estamos en deuda por no haber sabido defender. Y hoy debemos alzar la voz, no para intimidar compatriotas, sino para recalcar el valioso legado de José Faustino Sánchez Carrión, pues no debemos permitir que algunas personas y autoridades destruyan lo que otros forjaron con tanto esfuerzo y sacrificio. He dicho. Muchas gracias. Bien, luego de haber evaluado a la participante de la institución Juan C. de Mora, Fernanda Santisteban Yataco, vamos a pasar de acuerdo al sorteo a la institución Fe y Alegría, que está en el tercera participación, tercer lugar, Vicerrel Yade Maciel. Jade. Ok, Jade. Vamos a ver. Muy bien. Entonces están listos ya los jurados, ¿verdad? Bien, puedes iniciar, hijita. Muy buenas tardes, estimados miembros del jurado, docentes, compañeros y público en general. Reciban mis cordiales saludos. Mi nombre es Jade Maciel Vicerrel Gabriel, de la institución educativa Fe y Alegría número 30. El día de hoy quiero invitarlos a dar un viaje en el tiempo para conocer a un hombre que con ideas y convicciones firmes ayudó a que Perú no fuera una monarquía, sino una república. José Faustino Sánchez Carrión, más conocido como el Solitario de Sayán. En mi ensayo sostengo que el legado de José Faustino Sánchez Carrión es ejemplar para los jóvenes contemporáneos, porque demuestra y representa el compromiso, la valentía, el patriotismo con la independencia y el progreso de la nación peruana. Desde siglos, la monarquía ha sido un sistema de gobierno predominante en gran parte del mundo. España, Portugal, Francia, Inglaterra, los Países Bajos, todos tenían reyes y reinas que concentraban el poder, definían leyes y controlaban territorios enteros. En el caso del Perú, antes de la llegada de los españoles, existía el Tahuantinsuyo, un gran y poderoso imperio
que controlaba y unía a pueblos bajo la organización Inca. Sin embargo, en 1532, tras la llegada de Francisco Pizarro y sus tropas a Tumbes, trayendo consigo enfermedades, armas desconocidas y aprovechando la división interna para darle fin al territorio. En 1542 se instauró el virreinato del Perú, una época que duró 300 años, marcadas por profundas desigualdades. Mientras los criollos y los españoles en la cima del poder, mientras que los pueblos indígenas se veían obligados a trabajar en minas y haciendas, muchas veces en situaciones inhumanas. La Iglesia Católica tuvo una gran influencia. Y el rey de España decidía lo que se hacía aquí, sin importar cuántos miles de kilómetros se encontrara. Todo empezó a cambiar a inicios del siglo XIX. Movimientos libertarios surgieron en gran parte de América. En 1821, don José de San Martín proclamó la independencia del Perú. Pero la libertad aún no estaba asegurada, pues las fuerzas realistas seguían en el sur. Fue en 1824, tras la victoria de Junín y Ayacucho, que se pudo consagrar este sueño. Es aquí donde José Faustino Sánchez Carrión entra. Él no luchó con espada, pero sí con su pluma y su pensamiento. Su papel fue crucial en la decisión del sistema de gobierno que ahora tendría el Perú libre. José Faustino Sánchez Carrión fue un político, abogado y un escritor brillante. Apoyó firmemente la idea de una república donde todos los ciudadanos puedan expresarse y ser respetados. Y no una monarquía donde el poder pasara en manos de una sola persona y por herencia. Debido a sus ideas liberales, fue exiliado de Lima y del convictorio San Carlos. En Sayán, lejos de su rendición, comenzó a escribir en periódicos y enviar cartas con reflexiones políticas. Fue allí donde adoptó el seudónimo del Solitario de Sayán. Entre sus escritos más importantes y destacados encontramos la inadaptabilidad del sistema monárquico al Estado Libre del Perú y sobre la forma de gobierno conveniente al Perú. En ellas destacaba que una monarquía no tenía sentido en un país que había luchado por su libertad y que el verdadero progreso requería la separación de poderes, la descentralización y la participación ciudadana. Además, él no solo se centró en la teoría, fue secretario en el Congreso Constituyente y ayudó en la redacción de la primera Constitución en 1823. Con plasmadas las ideas que tanto defendía. Más adelante, desempeñó el rol como ministro de Relaciones Exteriores en el gobierno de Bolívar, donde defendió la independencia del Perú en el ámbito internacional y fortaleció vínculos diplomáticos con otros países. 3 valores guiaban su vida: la justicia, la libertad y el patriotismo. En cuanto a la justicia, no solo se trataba de denunciar lo que estaba mal, sino él proponía soluciones y defendía lo que era correcto, sin importar que éste fuera impopular. Para él, la justicia debía garantizar que todos, sin distinción, gozaran de los derechos en la nueva república. En relación con la libertad, no debía limitarse a solo un cambio de autoridades. Debía, y no solo bastaba con expulsar a los españoles, si los peruanos siguen viviendo sin oportunidades. La libertad debía ser completa. No solo independencia, sino
crear un gobierno donde todos puedan expresarse libremente. Y su patriotismo era tan grande, ese amor por su patria, lo llevó incluso a arriesgar su tranquilidad y su seguridad, tal que Perú se considerara una república. Él mismo expresó: la monarquía no es compatible con la igualdad y la justicia que deben caracterizar a una sociedad justa. Si miramos nuestro presente, nos damos cuenta de que algunas de las luchas de José Faustino Sánchez Carrión siguen vigentes. Vemos casos donde autoridades se aumentan el sueldo, mientras miles de peruanos viven en situaciones precarias. Además, defendía que la educación era la base principal de una república. Creía que un pueblo educado y consciente era capaz de defender y reconocer sus derechos, mientras que un pueblo ignorante era más fácil de manipular. Lamentablemente, murió a los 38 años de edad. Aunque su legado demostró y sus contribuciones como legislador, sus pensadores, sus pensamientos y sus apoyos, contribuciones, quedan como parte de la construcción en el Perú. En conclusión, el legado de José Faustino Sánchez Carrión es un ejemplo de cómo un ciudadano con ideas, convicciones y amor por su patria puede cambiar el destino de una nación. Hoy en día necesitamos jóvenes que luchen por la igualdad, defiendan la democracia con convicción. Cada uno de nosotros podemos ser agentes de cambio desde el lugar en que nos encontremos, para que así el Perú soñado de nuestros próceres se haga una realidad. Muchas gracias. Bien, ya el jurado ha culminado la evaluación de la tercera participación. Ahora vamos a llamar en el orden del sorteo a la estudiante Astrid Belén Pebe Andazaba de la institución educativa Santa Ana. ¿Vas a usar el micrófono? Muy bien. Entonces,
Astrid, quedas ya con el uso de la palabra. Empezamos la evaluación, ¿sí? Hay ideas que no nacen en el silencio, sino en medio del ruido de la historia. Cuando las voces del pueblo claman por justicia, cuando las manos cansadas aún sostienen la esperanza, y cuando los latidos del corazón siguen el mismo ritmo que la libertad. Son en esos momentos en el que la palabra no es solo palabra, sino que se convierte en el martillo para poder forjar nuestro destino. Y escuchen bien esto, porque de la mina de la lucha extraeremos la roca de la gloria. Queridos miembros del jurado, paradigmas de la educación, concursantes, docentes y público en general, tengan ustedes un muy buen día. Quien les habla es Astrid Belén Febe Andazábal. Tengo el honor de representar a la institución educativa emblemática Santa Ana, representando al faro más luminoso de la naciente República del Perú. En los albores del siglo XIX, cuando el Perú se encontraba envuelto en un profundo proceso de transformación, tras siglos de dominio colonial, se abría paso a una nueva etapa, la República. Pero no bastaba con expulsar a los españoles, sino que el verdadero reto consistía en construir una nación libre, justa, soberana y moderna. En ese momento apareció el faro más luminoso de la naciente República del Perú, José Faustino Sánchez Carrión. La propuesta central de Sánchez Carrión se basaba en la necesidad de poder crear una nación basada en el sistema de gobierno representativo, en contraste con la tradición absolutista heredada del régimen colonial. Su pensamiento, profundamente influenciado por ideales ilustrados y modelo político y francés, daba paso a que Sánchez Carrión pensara que la independencia no solo se limitaba a la emancipación militar, sino que se extendía a una transformación más profunda de la estructura política, jurídica y social del país. Uno de los pilares del pensamiento de Sánchez Carrión era la igualdad ante todos. Para él, en su famosa carta al pueblo peruano publicada en 1822, advertía que si la independencia solo se basaba en cambiar de dueño o de amo, no se estaría logrando una libertad como tal, sino una falsa apariencia de ella. Para él, el verdadero fundamento de una república era la soberanía popular. Decía, nosotros no hemos combatido para cambiar de dueño, sino para ser verdaderamente libres. Esta afirmación da una claridad ideológica, que el Perú no debía romper solo con el dominio español, sino con toda forma de gobierno despótico. Una relación con nuestra realidad y que cobra mucha más fuerza son las protestas que hubo en Ica en 2020 y en 2022 contra la ley de promoción agraria, donde trabajadores agrícolas sintieron que aunque se cambiaban de gobierno y de autoridades, las condiciones laborales seguían siendo injustas. Si pensamos, aquí toma mucha relevancia lo que indica Sánchez Carrión. No bastaba con cambiar de dueño o de amo, sino que el verdadero reto era garantizar que el sistema pueda garantizar una libertad real, salarios justos y una dignidad para todos. Sánchez Carrión comprendió que la libertad no podía sostenerse sin un pueblo ilustrado. Para él, la ignorancia era el primer obstáculo para la consolidación de la República. En ese sentido, él propuso una reforma orientada para que los ciudadanos puedan ser conscientes de sus derechos y sus deberes. Sánchez Carrión sabía que el sistema colonial había mantenido en una oscuridad intelectual a la población. Él también decía que sin luces
no hay libertad. Y sin libertad no hay república. Para él, ¿qué significaban las luces? Significaba la educación. Un claro ejemplo de esto es la pandemia que hubo en 2020, que fue a nivel nacional. Pero yo me centro en lo que es mi localidad, donde estudiantes caminaban kilómetros, subían cerros para poder captar algo de señal y poder acceder a sus clases virtuales. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Porque sin una calidad de educación, sin una educación accesible, entonces nuestra libertad como ciudadanos queda totalmente limitada. Y no solamente de los ciudadanos, sino de los jóvenes del mañana. Otro pilar fundamental también y otro aporte esencial que hizo Sánchez Carrión fue la igualdad ante la ley. Frente a una orden colonial basada en castas, privilegio y discriminación, en donde Sánchez Carrión proponía la construcción de una sociedad que sea igual para todos, sin distinción de raza, estatus o nacimiento. Él también fue el primer redactor de la Constitución en 1823, la primera carta magna del Perú independiente, en ella plasmó sus ideales, plasmó el sistema republicano, también la división de poderes y la elección de autoridades por sufragio. Para él, la Constitución no solamente era una hoja legal, sino un pacto sagrado, como debería de ser, entre el gobernante y el pueblo, para que puedan garantizar la libertad y no una falencia de ella. En su labor como ideólogo republicano, él también fue asesor del libertador Simón Bolívar, con quien compartía en muchos aspectos, pero también difería en muchos otros, especialmente en el poder central. Mientras Simón Bolívar se caracterizaba por tener una visión más autoritaria y centralista, Sánchez Carrión defendía la república con instituciones sólidas, que pudieran limitar el poder de los caudillos y pudieran garantizar la participación ciudadana. A 2 siglos de su muerte, el legado de José Faustino Sánchez Carrión sigue presente. Y no solo en mí, sino en muchos de los participantes que vienen aquí el día de hoy para poder hablarles sobre un hito, un visionario, un jurista. Porque la corrupción sigue entre todos los medios de las instituciones. Pero yo no vengo a criticar de él, sino vengo a apoyar al futuro, a los jóvenes, para que podamos hacer un cambio real, un cambio como lo hizo José Faustino Sánchez Carrión. Él apoyaba la igualdad, él apoyaba la justicia. Pero quisiera hacerles una pregunta. ¿De verdad somos libres? ¿Verdaderamente somos libres? Primero, tendríamos que saber qué es la libertad y si alguna vez la hemos tenido. ¿Alguna vez la tuvimos? Hasta el día de hoy, los jóvenes que luchan constantemente para poder tener un cambio real, un progreso, es para que se pueda cumplir el legado de nuestros antepasados. Personalmente, hablo de cambios pequeños a grandes. En mi institución educativa, apostamos por la educación. Yo apuesto por la educación. Soy mayor, pero también confío en las futuras generaciones. Mi mayor esperanza está en ellos y en mí. ¿Cómo apostamos a la educación? Recientemente hemos aportado con una gran cantidad de mesas, resolviendo una problemática. Poder garantizar que las estudiantes tengan un lugar donde puedan compartir historias, puedan compartir hitos, puedan compartir momentos, pero no solamente de recreación, sino también de historia, de innovaciones, de proyectos, que no queden ahí, sino que se vayan a otros lugares. Porque la libertad no se hereda, se defiende y se cultiva, tal como lo indicó el faro más luminoso de la naciente República del Perú,
Sánchez Carrión. Gracias. Bien, ya el jurado ha obtenido el puntaje con respecto a la participación de la institución educativa Santa Ana. Vamos a invitar, de acuerdo al sorteo, a la participante número 5, a cargo de la estudiante de la institución educativa Chinchaysuyo, Napa Tunkar Medalín Analia. ¿Está presente? Muy bien. ¿Va a necesitar el uso del micrófono? No, ok. Bien, señorita, puede usted ya iniciar. Vamos a tener en cuenta los aspectos. Buenos días. Conocemos la historia de nuestra independencia, aquellos héroes que lucharon por un Perú libre, los lugares en que ocurrieron grandes batallas, así como la consolidación de nuestro sistema republicano. Todo ello no podría comprenderse plenamente sin considerar a una figura importante, aquel que solo necesitó sus ideas como armas de batalla. José Faustino Sánchez Carrión, recordado con el seudónimo del Solitario de Sayán, se caracterizó por su magnífica coherencia entre su pensamiento y su acción. Muy buenos días, jurado calificador, público presente. Quien se dirige a ustedes es la estudiante Napa Tunkar Medalín Analia, representando a la institución educativa Chinchaysuyo. Es importante recordar que luego de la proclamación de la independencia, don José de San Martín permanece en el país como protector de esta libertad, desarrollando la idea de que el Perú debería ser una monarquía constitucional, ejecutando de esta manera la sociedad patriótica. Debido a ello, Sánchez Carrión asume el papel de ácido crítico de las ideas monárquicas, pues consideraba que de ser una monarquía era como regresar a esos años de virreinato, afirmando que seríamos buenos vasallos, mas no ciudadanos. Aquellas ideas fueron promovidas a través de diversos medios impresos que llegaban a la opinión pública. La conocida carta es pues aquella pieza importante y fundamental de la difusión de un pensamiento político liberal en el Perú, donde expresa su rechazo a la imposición autoritaria y su compromiso de optar siempre por un modelo que priorice la autoridad del pueblo, teniendo presente la separación de los poderes. Sánchez Carrión fue uno de los principales redactores de la Constitución de 1823, un documento fundacional del Perú independiente. Asimismo, escribió algunos discursos preliminares que enmarcaban ideológicamente su contenido. José Faustino Sánchez Carrión no solo se limitó al marco teórico, brindó aportes importantes, determinantes y decisivos en la gestión pública y también en la creación de instituciones republicanas.
Ello mientras ejercía el cargo de ministro general de Bolívar y luego como ministro de Gobierno y Relaciones Exteriores. Además, es importante resaltar que también organizó el nuevo Estado, fomentó la creación de la Universidad Nacional de Trujillo, la Corte de Justicia y de igual forma fortaleció el sistema educativo, estando él convencido de que solo mediante la educación se podría construir una ciudadanía libre y crítica. Su disposición donde admitía a los pueblos indígenas como dueños auténticos del territorio representa una decidida intención de promover siempre la justicia social y de aceptar y revalorar los derechos que han sido ignorados durante mucho tiempo. El concepto de república sobrepasó lo nacional y bajo precisamente de esta idea impulsó activamente procesos de integración, llamado el Congreso Anfictiónico de Panamá, y siempre defendió una libertad para toda América Latina. Participó activamente en campañas marítimas, que culminaron con la retirada de las últimas naves hispanas, demostrando así su participación tanto en lo político, diplomático y militar. A José Faustino Sánchez Carrión se le atribuye la libertad, un elemento esencial de nuestra vida racional. No se podría concebir una vida plenamente humana sin tener libertad de pensamiento, de decisión y sobre todo de acción. Sin ella, las instituciones carecerían de propósito y dejaríamos de ser comunidades racionales, convirtiéndonos en simples manadas, es decir, en grupos dirigidos sin conciencia ni tampoco autonomía. Sánchez Carrión siempre intercedía por una libertad real, donde existan derechos efectivos, participación activa del pueblo y sobre todo que se garantice la justicia social y la igualdad. Es en este punto de análisis en que nos preguntamos, ¿qué hubiera pasado si se daba como ganadora la idea de una monarquía constitucional? ¿Acaso nuestra actualidad sería la misma? En nuestra realidad vemos aún desigualdad social, instituciones que están más a la corrupción y la poca participación del pueblo en la toma de decisiones. Lo que nos hace cuestionar si realmente estamos viviendo aquella república democrática que deseaba Sánchez Carrión en el Perú. Sánchez Carrión aparece como un idealista político, un reformador e inclusive en un sacrificante, lo que nos da a conocer que en su condición de persona intelectual solitario estaba alejado del poder, pero tenía en mente una visión crítica y reformadora del Perú. Fue un artífice clave de la independencia y del diseño institucional del Estado peruano. Su compromiso de libertad fue un modelo importante para las nuevas democracias que enfrentaban situaciones similares en términos de justicia social e igualdad. Este digno personaje no solo fue un prócer de la independencia, también fue un pensador y ejecutor de una república. No se limitó solo a ser un líder revolucionario, fue un intelectual político que aplicó ideas concretas para fundar una república democrática, teniendo presente los principios éticos y racionales, considerando la libertad como valor fundamental, la justicia con equidad, derecho y deber. El cuadro de los 5 problemas de fondo del Estado, que esboza y pinta una imagen holística,
nos presenta la administración sin compromiso, el desapego al servicio público, la existencia de una sola élite política divorciada de la nación y unos individuos, lo que nos hace pensar que no solo existía una crisis estructural y existencial, sino una moral, política y social, donde los funcionarios no están motivados por vocación y donde además se percibe el Estado como un espacio de poder y no de servicio, lo que nos conlleva a no entender las necesidades del pueblo. Para enmendar, Sánchez Carrión sugiere una reforma ética y educativa radical que forme a ciudadanos comprometidos y funcionarios también comprometidos con el bien común. Muchas gracias. Bien, ya el jurado ya ha deliberado con la participante, ¿no?, que antecedió. Ahora, de acuerdo al sorteo, vamos a invitar en el sexto lugar a la institución Melchorita Saravia, la señorita, el joven, ¿no?, Elvis Chumpitas Saravia. Vamos a recibirlo con fuertes palmas a Elvis. ¿Vas a hacer uso del micrófono? No, estimado. Ya, muy bien. Puede iniciar entonces, Elvis. La democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Muy buenos días, dilectos miembros del jurado. Digna concurrencia, soy el estudiante Elviseita Chumpita Saravia. Hoy tengo el gran honor de poder dirigirme a todos ustedes para poder hablarles de un personaje muy importante para nuestro país, como es José Faustino Sánchez Carrión. La democracia en el Perú es el sistema político y estilo de vida que busca garantizar la participación ciudadana, el respeto por los derechos humanos y el funcionamiento del Estado de forma igualitaria. Por otro lado, la libertad es un derecho fundamental respaldado por la Constitución Política del Perú. Sin embargo, nos preguntamos, ¿cómo logramos este proceso de democracia y libertad para construir una sociedad independiente? La lucha por la independencia del Perú y la construcción de una república libre y democrática fue el resultado del esfuerzo de muchos próceres y precursores, quienes se enfrentaron al dominio español para conseguir la autonomía del país y poner fin a la explotación económica y social. En este contexto nació un célebre compatriota, José Faustino Sánchez Carrión y Rodríguez, en Huamachuco, ubicada en la ciudad de la eterna primavera, Trujillo. Él fue un importante precursor y destacado ideólogo político, conocido como el Solitario de Sayán. Escribió
dos cartas importantes: la inadaptabilidad del gobierno monárquico al Estado Libre del Perú, y también sobre la forma de gobierno conveniente al Perú en 1822. Estas fueron publicadas inicialmente en el Correo Mercantil y posteriormente en la Abeja Republicana. Estas misivas no solo expresaban ideales, sino también propuestas concretas para construir un país nuevo, libre y justo. Su visión fue valiente y adelantada a su tiempo. Por ello, estudiar sus ideas no solo es recordar el pasado, sino también reflexionar sobre el presente y el futuro del Perú. Tal como lo afirma la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, USAC, Sánchez Carrión fue creador y colaborador de importantes diarios: El Tribuno de la República Peruana, El Centinela de la Libertad, señores, y sin olvidarnos de la Abeja Republicana. En estos medios difundió ideas liberales y republicanas, fomentando la participación de la ciudadanía y promoviendo pensamientos de igualdad, justicia y libertad, con el fin de motivar a nuestros hermanos peruanos a unirse para lograr que todos tuvieran los mismos derechos. En diciembre de 1822 participó activamente en la redacción de las bases de la Constitución Política, que daría origen a la primera Constitución del Perú en 1823. Esta participación lo convirtió, según el historiador Jorge Basagre, en el verdadero gestor de la República, ya que su influencia fue decisiva en los principios fundamentales de esa Constitución, como la soberanía popular, la división de poderes, el voto ciudadano y la igualdad ante la ley. Aunque enfrentó muchas dificultades, a pesar de los obstáculos durante la creación de la Constitución Política, él siguió adelante con su idea de cambiar el país, con el fin de buscar la libertad de todas las personas y en construir una sociedad más justa, libre y autónoma. Asimismo, según la Fundación Académica Diplomática del Perú, FAD, uno de los momentos más importantes en la vida de Sánchez Carrión fue su apoyo a Simón Bolívar, especialmente desde el ámbito político y administrativo. Su participación lo convirtió en el organizador y consolidador de la independencia del Perú, como señala el historiador José Antonio del Busto en su libro Historias Cronológicas del Perú. Él no solo fue un colaborador cercano de Bolívar, sino también un verdadero artífice de su estructura política que permitió ejecutar la campaña final por la independencia. Este trabajo conjuntos refleja una gran enseñanza. Unirse es un comienzo, mantenerse juntos es un progreso y trabajar juntos es un éxito. Hoy, queridos hermanos peruanos, al conmemorar 204 años de independencia, el amor por nuestro precursor debe de crecer cada día más y gritar a los cuatro vientos: unir la costa, la sierra y la selva, que se siente en todos los rincones de nuestro querido Perú. Estamos orgullosos de ser peruanos y de conmemorar el amor valiente de nuestro hermano, el Solitario de Sayán. Muchas gracias.
Bien, habiendo ya concluido la participación del estudiante Elvis Chupitas de la institución Melchorita, de acuerdo al sorteo, vamos ahora a invitar al estudiante Dana Cristel de la institución privada Uniciencia. Fuerte aplauso para nuestro estudiante. La pregunta es si va a usar el micrófono. No, muy bien, puede iniciar usted el trabajo. Señores, no soy miembro de la sociedad, no soy político, pero las desgracias de la humanidad me conmueven. Así inicia uno de los textos escritos por José Faustino Sánchez Carrión en La Abeja Republicana. Este texto no solo nos muestra el pensamiento de un hombre revolucionario o adelantado a su tiempo, sino una verdad profunda. La justicia, la libertad y la educación son armas poderosas para transformar la sociedad. Buenos días, estimado jurado, docentes y compañeros en general. Mi nombre es Dana Cristel Sánchez Ramón y el día de hoy estoy representando al colegio Uniciencia. ¿Hasta qué punto valoramos esas ideas? ¿Cuánto de lo que él defendió en el pasado sigue vigente ahora? Este ensayo no busca enumerar datos ni citar hechos históricos, sino provocar una reflexión. ¿Qué significa hoy en el Perú la justicia, la libertad y la educación? En un país que aún lucha por cerrar brechas y formar ciudadanos con pensamiento crítico. A través de sus ideas y las acciones de Sánchez Carrión, buscamos respuestas que nos representen, como estudiantes, como ciudadanos, pero sobre todo como peruanos. Me pregunto yo, ¿cómo un joven del pueblo puede tener el alma de un sabio? José Faustino Sánchez Carrión nació en Huamachuco en 1787 y aunque provenía de familia adinerada, no fue el dinero lo que lo llevó hasta la cima, sino su perseverancia en el estudio, su pensamiento crítico y sobre todo su amor por decir la verdad. José Faustino Sánchez Carrión estudió en el convictorio de San Carlos, donde se empapó del pensamiento ilustrado y se alimentó de autores como Voltaire, pero su corazón le pertenecía al Perú, era peruano de corazón como de nacionalidad. Les pregunto yo, ¿un joven del pueblo a través de sus ideas puede cambiar la historia? Él demostró que sí, porque aunque muchos buscaban figurar, Sánchez Carrión buscó transformar. A través de su formación en el estudio, llegó a ver que el progreso no viene de la política, sino de la educación de la ciudadanía. Por eso defendió y construyó una república con principios, no con privilegios. Y aunque vivió solo 38 años, dejó una huella que aún nos cuestiona. Él creía en la razón, no en el dogma, y aunque en esa época era más fácil callar o seguir al más fuerte, él escribió con valentía. Y nosotros, ¿cuántas veces preferimos callar? Por miedo, por comodidad, o porque simplemente no queremos complicarnos la vida. Él nos enseñó a pensar críticamente, a actuar con valores. Y cuando hay una injusticia, alzar la voz no es una opción, es una obligación moral. Fue un pilar importante en la educación, ya que el desarrollo más profundo fue una herramienta de la educación. Además, uno de sus aportes más importantes es que escribió que un pueblo no instruido podía ser fácil de manipular. Les pregunto yo, ¿estamos educando ciudadanos libres o simplemente estamos repitiendo contenido? Sánchez Carrión decía que una educación instruida podía ejercer su libertad. Soñaba con un pueblo, una educación laica, libre y accesible para todos. ¿Por qué? Porque soñaba con una juventud que pensara, que cuestionara, que imaginara un Perú distinto. Sus ideas y sus acciones son una invitación a dejar de ser espectadores y convertirnos en protagonistas de la historia. Les pregunto yo, Sánchez Carrión, si estuviera aquí en este momento,
¿qué haría? No estaría acá diciendo discursos o estando en redes sociales, sino estaría en un pueblo rural, enseñando, dialogando y formando ciudadanos con pensamiento crítico. Les pregunto yo, un ciudadano en tiempo de desinformación, ¿qué hace? Bueno, me hago esta pregunta cada vez. ¿Acaso ser libres es simplemente elegir o votar? ¿O es pensar críticamente, actuar con valores y no ser esclavos de la ignorancia? Sánchez Carrión criticaba, pero también escribía, pensaba y educaba, porque así un Perú libre podría ser. Ahora, como estudiante me pregunto yo, ¿estoy haciendo algo que aporta a mi país? Pienso que sí, porque al escribir doy mi primer paso, porque mientras más jóvenes pensemos, más cerca estaremos del Perú que él soñó. Para finalizar, me concluye decir que José Faustino Sánchez Carrión no solo pensó con la cabeza, sino con el corazón, porque a pesar de que muchos decían que él era el solitario de Sayán por su vida austera y su retiro espiritual, él no era un hombre indiferente, sino fue un portador y redactor de la Constitución de 1823, además de ser un gran defensor del gobierno republicano. Por eso, José Faustino Sánchez Carrión nos hace comprender que que el pensar no es un lujo, es una necesidad, que el estudiar no es venir solo a clases, sino educarse con valores, con ética y comprenderse a los demás. Por eso, la juventud peruana espera con esperanza y exige un gobierno a la altura de nuestros sueños. Gracias. Bien, ya el jurado ha deliberado con la participación del estudiante de la institución educativa Uniciencia, Dana Sánchez. De acuerdo al orden de
del sorteo le corresponde en este espacio, ya el número 8, a la institución educativa 22268, la señorita Xiomara Lévano Magallanes. Un aplauso para Xiomara. ¿Vas a hacer uso del micrófono? Muy bien. A ver, Xiomara, listo, puedes iniciar. La libertad y la república no son palabras del pasado, son las luces que deberían guiar nuestro presente y futuro, en cada aula, en cada barrio y en cada decisión que tomamos como ciudadanos. Muy buenas tardes, jurado calificador, respetables docentes y público en general. Me presento, soy la alumna Xiomara Meilín Lévano Magallanes del 5º grado de la institución educativa 22268. En esta oportunidad les hablaré sobre José Faustino Sánchez Carrión, el arquitecto de la República Peruana y la luz que guía nuestra democracia. Como estudiante de secundaria, quiero que imaginemos por un momento el Perú que soñamos, un país libre, justo y con oportunidades para todos. Pero, ¿cómo lograrlo? ¿Qué nos enseña la historia para no repetir errores frente a tantos desafíos que hoy vivimos? La lucha por la educación de calidad, la participación real y el respeto por nuestras leyes, encuentro en José Faustino Sánchez Carrión un faro imprescindible. Él enfrentó con valentía y pensamiento profundo los retos de su época. Él enfrentó con valentía y pensamiento profundo los retos de su época. Él enfrentó con valentía y pensamiento profundo los retos de su época. Y su ejemplo nos invita a preguntarnos, ¿estamos realmente comprometidos en construir el Perú que merecemos? José Faustino Sánchez Carrión, conocido como el Solitario de Sayán, no fue solo un personaje de su época, fue la voz ilustrada que dio forma a nuestra república. En medio de la convulsión política y social, tuvo el coraje de pensar con la luz de la razón y los derechos universales. Su visión era clara. No bastaba con expulsar a los españoles, sino era urgente construir instituciones sólidas, leyes justas y ciudadanos libres. Su formación en las ideas del siglo de las luces, inspirados por Rousseau, Montesquieu y Voltaire, le permitió comprender que solo a través de la educación, la participación ciudadana, se podría evitar regresar al autoritarismo colonial. Desde sus primeras cartas, él proclamó: no se trata de cambiar de amos, sino de fundar una nación libre en la ley y la virtud. Esta frase nos resume un ideal que aún hoy parece ser una tarea pendiente. Lo que distingue a Sánchez Carrión es su capacidad para adaptarse a esas ideas europeas y que parecían lejanas al contexto complejo del Perú, pues ya no era un lujo intelectual, sino era algo urgente. No se dio al poder personal, sino que apostó por nuestra educación, por la justicia y por el respeto riguroso por nuestras leyes y la inclusión de todos los peruanos, incluyendo a los pueblos indígenas, para crear una nación justa y democrática. Frente a quienes soñaban con la corona extranjera, defendió con firmeza la república representativa, un sistema basado en la soberanía popular y en contrapeso para evitar los abusos. Su protagonismo en el Congreso Constituyente de 1822 a 1825 fue más que un acto político, fue
la materialización de su pensamiento. Como secretario general, contribuyó a la Constitución de 1823, que sentaba las bases con las divisiones de poderes, las libertades civiles y la educación pública como pilar fundamental. Ojalá entendamos que Faustino Sánchez Carrión, en sus escrituras y en su escrito político, nos dejó un legado eterno. Que el gobierno se base en la ley y no en el capricho de los hombres. Que la educación sea el poder más fuerte del ciudadano. Y que la libertad se conquiste con inteligencia y se valore. Sánchez Carrión no confinó en la teoría, sino que participó activamente en la campaña libertadora, ayudando a organizar la batalla de Ayacucho para sellar nuestra libertad definitiva. Esto muestra el compromiso. Hoy, siglos después, nos enfrentamos a problemas no muy diferentes. La corrupción, la desconfianza y la falta de educación cívica. ¿No es acaso esto un motivo para regresar con respeto y esperanza a los pensamientos profundos de este gran prócer? José Faustino Sánchez Carrión no solo es el arquitecto de la República Peruana, sino un luchador incansable cuyo ejemplo es un llamado urgente en estos tiempos. Hoy nos toca a nosotros, las nuevas generaciones, tomar la antorcha y encender con ella nuestro presente y futuro, porque solo con esfuerzo, sabiduría y compromiso podemos mantener viva la luz de la libertad. Nosotros tenemos el Perú que soñamos en nuestras manos y que no se apague la luz de la República. Concluyo con una frase de José Faustino Sánchez Carrión que debe resonar en cada uno de nosotros. No hay república sin virtud, ni libertad sin sacrificio. Muchas gracias. Fuertes aplausos para la estudiante de la institución educativa 22268, la señorita Xiomara Meilín Lévano Magallanes, que nos deja su mensaje en su ensayo. José Faustino Sánchez Carrión, el arquitecto de la República Peruana y la luz que nos guía nuestra democracia. Excelente presentación del estudiante. Ahora continuamos con la deliberación del jurado, que estoy a la espera para que me pueda dar pase, a continuar con el cierre de la categoría B, con la estudiante de la institución educativa Fe y Alegría. Así que estamos a ese cierre. Y una observación en particular, representante de la institución educativa, son las señoritas, damas, mujeres, quienes están haciendo oír su voz. Casi el 100% de participantes mujeres, lo que nos indica que viene un cambio en la sociedad peruana, que poco a poco el empoderamiento de las mujeres en la conducción del destino del país da una nueva esperanza, un nuevo giro, y definitivamente nos augura mejores modos de vida para todos. Fuertes aplausos para ustedes, jóvenes estudiantes, señoritas, mujeres que harán el cambio de nuestra sociedad o que ya lo están haciendo con su voz y que está siendo escuchado en este concurso nacional
de discurso y ensayo, José Faustino Sánchez Carrión. Vamos ahora a cerrar ya la categoría, y no quiero estar en el lugar del jurado calificador, que tiene la difícil misión de poder determinar a nuestros representantes, porque ganadores tenemos, y los ganadores son ustedes, representantes a la etapa regional. Quisiéramos que sean todos, pero las bases del concurso nos dicen que solo deben ir algunos, pero todos ustedes son ganadores. Pido un fuerte aplauso, señores asesores, a sus estudiantes. Cierre de categoría. Categoría B, ensayo, presentación oral. Institución educativa Fe Alegría número 30. El nombre del ensayo, Héroe de Bronce. Y tenemos a la voz de un varón, al joven estudiante Joao Jesús Alberto Gutiérrez Durán. Deseo usar el micro a viva voz como los discursos de antaño. El escenario y el auditorio son tuyos, Joao. Adelante, te escuchamos. Es interesante pensar que Abraham Valdelomar creó un cuento, El sueño de San Martín. Así es. Muchos desde pequeños hemos creído en aquel cuento como real. Pero cuando nos dimos la sorpresa de que nunca fue así, ¿qué es lo que sentimos? Hoy voy a hablar con aquella verdad, pero no cualquier verdad, sino la verdad de los comienzos de nuestra república, la verdad del comienzo de una nueva etapa. Buenas tardes, señores miembros del jurado calificador, compañeros, docentes aquí presentes. Quien les habla es el estudiante Joao Jesús Alberto Gutiérrez Durán de mi querida institución educativa Fe y Alegría número 30. Así es. Hoy, cuando el Perú busca un modelo de integridad, la vida de José Faustino Sánchez Carrión nos grita realidades vigentes. No es el héroe inmaculado de los libros de textos, sino un hombre que amó, dudó y luchó con la misma intensidad con que respiró. Así es. Él, también conocido como el solitario del Sayán, fue una figura reconocido como un intelectual apasionado, un estratega meticuloso y sobre todo un republicano. Un republicano que creyó en el Perú cuando muchos otros solo veían escombros. Hoy voy a demostrar con mis argumentos que José Faustino Sánchez Carrión no fue un héroe de bronce, sino un hombre de carne y hueso, cuyo ímpetu intelectual, capacidad logística y enfoque político fueron definitivos para sentar los principios de nuestra amada república, siendo de este legado que la transformación no viene de una resignación personal, sino mucho más al contrario, de tener una conciencia crítica para posteriormente brindar a nuestra querida nación acciones decididas que ayuden al beneficio de todos. Su legado no es para aquellos que deciden sentarse y estar sumisos, sino para aquellos que se atreven a imaginar y a luchar por un sistema que aún vela por lo justo. Mi primer argumento viene siendo la ideología republicana. Así es. Cuando empezaron, uno de los grandes factores fue que la ideología republicana no era un enfoque político, pero Sánchez Carrión, no siendo un escritor soñador, sino un hombre que construyó nuestra república, escribía en sus cartas hacia Monteagudo 1823 que el Perú debía de avanzar y seguir. Así es. Su proyecto político fue inspirado en grandes figuras de la Revolución Francesa, como nombres como Rousseau y Montesquieu, quienes dictaban
y fueron los cimientos de también empezar los derechos fundamentales de nosotros, las personas. Así es. Posteriormente, también chocó con el caudallismo rampante de su época, afectando bastante a su periódico, que fue clausurado 2 veces por el primer gobierno del Perú, el gobierno de Rivagüero. Así es. Su huella está como en la Constitución Política de 1993, actual, que sigue vigente, y nos dice, como en el artículo 43, que lo tengo acá, que el Perú es una república democrática, social, independiente y soberana. También aparece en el artículo 2, en donde nos muestra los derechos fundamentales de nosotros, las personas. Sí, derechos como el derecho a la vida, derecho a la integridad, entre otros. Siguiendo con esto, también él buscó lo que viene siendo fue halagado por Simón Bolívar. Sí, el mismo que ayudó, ¿no?, a que nosotros hoy día podamos cantar Somos Libres. No fue un cumplido protocolario, sino fue un acto en la cual fue descrito como aquel que criticaba tanto amigos como enemigos. Nunca estuvo ante la corrupción, corrompido, pero sí avanzó y con la ideología que tenía propuso la libertad de prensa, propuso la educación pública actual vigente que nosotros estamos presentes aquí. Y eso es lo que tal vez remarca más en todos nosotros. Siguiendo con esto, también va a venir lo que va a ser que muchos historiadores como Basadre nos cuentan que él fue un hombre incómodo, ningún héroe santo, y José Faustino Sánchez Carrión tampoco lo fue. Él decía que su mayor pecado fue tal vez servir a sus principios, no al hombre, ser intolerante. Así es, con firmeza y decisión propuso nuevos cambios que tal vez afectaban a un pasado más fornido, y que tal vez, que si no fuera por él, ahorita no nos llamaríamos república. Por último, aquí he podido comprobar que José Faustino Sánchez Carrión no es un héroe de bronce, sino un hombre de carne y hueso como nosotros, cuyo ímpetu intelectual, capacidad logística y enfoque político fueron las bases que ayudaron a que el Perú sea ahora como lo conocemos. Hoy día, como estudiante, me propongo que de aquí a 20 años la vida de la República sea, y que nosotros podamos seguir no simplemente estando sentados, sino avanzando. Poder tener una conciencia crítica para ver nuestra realidad y para brindar más tarde acciones decididas que hagan el cambio a nuestra querida nación. Así es como José Faustino Sánchez Carrión nos demuestra en su vida que todos nosotros podemos ser héroes que remarquen una nueva historia, una nueva etapa. Muchas gracias. Fuertes aplausos para el estudiante de la Institución Educativa Fe y Alegría con su ensayo Héroes de Bronce, una pregunta bastante interesante que invita a la reflexión y que nos deja el mensaje siguiente, ¿no? La postura crítica no necesariamente implica que esté a favor o en contra. Vamos a mirar en la capacidad de argumentación y la postura que asume el estudiante. No esperamos que todo nos diga estamos de acuerdo. Esperamos también las voces discordantes que generan el cambio. Y ese cambio se da a través de ideas sustentadas en principios, tal como lo han hecho cada uno de los estudiantes aquí presentes y donde se remarca la participación de ellos bajo el liderazgo de sus docentes asesores. Fuertes aplausos a todos ustedes.
voy a invitar a hacer un pequeño receso. El jurado va a deliberar, por favor, con mucho discreción. Esperamos unos minutos para que el jurado delibere y luego dar los avisos correspondientes. Gracias. Fuertes aplausos nuevamente a cada uno de ustedes. Gracias. De esta manera acaba de culminar el concurso nacional de discurso y ensayo, etapa UGEL Chincha, y que se ha desarrollado en el auditorio de nuestra sede institucional. Hemos observado la participación de cada uno de los estudiantes de las diversas instituciones educativas de nuestra provincia de Chincha. Justamente acaba de culminar la participación de los estudiantes quienes conforman la categoría B. En esta etapa UGEL Chincha del concurso nacional de discurso y ensayo José Faustino Sánchez Carrión. En estos momentos el jurado calificador está deliberando los resultados para dar a conocer al ganador de cada una de las categorías. Nosotros por el momento vamos a realizar una breve pausa a nuestra transmisión en vivo y estaremos retornando para tener conocimiento de los alumnos ganadores en este importante concurso nacional de discurso y ensayo José Faustino Sánchez Carrión, etapa UGEL Chincha.